Tengo uno de ustedes un cordial saludo. El día de hoy les hablaremos sobre la perspectiva cristiana del aborto. Nuestro grupo lo conformamos por 4 personas. Una de ellas es Karen Elena Cruz Dinarte, Ana Guadalupe Morán de García, Julio Alexander Martínez Jovel, Dayani Michelle Arevalo Ponce. En nuestro país el aborto está penado por la ley y desde nuestra fe cristiana nos oponemos al aborto porque consideramos que la vida humana en todo su desarrollo es un valor primero, en toda escala de valores éticos, que debe ser salvaguardado porque si existe una obligación de proteger y defender la vida humana, esta obligación es aún más urgente cuando se trata de una vida de hacer valer sus propios derechos. A continuación, mi compañero Alexander Martínez les dará una breve explicación. Ok, un cordial saludo, licenciado. Bueno, empezaré a hablar un poco sobre el aborto a partir de los antecedentes históricos que sabemos de él. Bueno, tenemos entendido de que el aborto es tan antiguo como la misma persona humana. Según el diccionario bíblico de Alfonso Ropero, menciona de que las leyes del Antiguo Oriente, babilónicas y asirias, imponían una pena cuando se maltrataba a una mujer en estado de embarazo, teniendo en cuenta diferentes matices de la pena según fuesen las consecuencias sufridas por los daños causados a la mujer. Más que todo, este tipo de penas era como una pena económica. También tenemos el Código de Hammurabi en sus artículos del 209 al 214 que castigaba el aborto, más que todo igual era una sanción económica cuya relevancia variaba según el estatus social de la mujer, si era hija de un gran señor o esposa de un gran señor, la pena era un poco más grave para el causante. También tenemos en las leyes de Artiris que normalmente se aplicaban si fuese la hija de un gran señor y el causante recibiría 50 latigazos, trabajaría para el rey 50 días o si no lo cumplía la mujer de este moría. Como se logra observar, el aborto entre las sociedades antiguas era algo que trascendía a los mundos caseros y se considera como algo, una verdadera cuestión social entre, podría ser el pueblo y las mismas leyes de la sociedad. Bueno, para entrar un poco en contexto más con el aborto, sabemos que el aborto es aquella eliminación del feto o embrión y se sabe que es una práctica tan vieja como la humanidad, como ya lo había mencionado. Y es importante recalcar que cada cultura tiene su diferente perspectiva del aborto según sus convicciones morales y valores impuestos en su tiempo. El aborto siempre, más que todo, provoca una herida abierta a la conciencia de los pueblos, también una interrogante en la sensibilidad ética y a través del acontecimiento indeseable con una frecuencia en las personas implicadas que han procurado ocultar este tipo de prácticas. Pero ahora entrando en nuestros días, más que todo se está agudizando este tipo de prácticas. Ya no se discute ni siquiera si es lícito o no es lícito. Hoy en día el aborto está formando parte de la revolución sexual del occidente, apuntando hacia el descubrimiento de anomalías genéticas con el único fin de acabar con un ser indefenso, aún no nacido. El claustro materno ahora se está convirtiendo en el lugar más inseguro del mundo. El sector y ya no se refiere el aborto como un sector del anonimato, algo que se pretende ocultar, más que todo está pasando a ser como una publicidad comercial en una sociedad liberal que aspira a avanzar y a barnizar la realidad del aborto con como un progresivismo jurídico. La gran paradoja de esta sociedad afirma que mientras se lucha contra la tortura humana y la pena de muerte, se expande al mismo tiempo los supuestos de poder aplicar a circunstancias a estas indefensas personitas
que aún no han nacido. Bueno, para la percepción cristiana, no resulta de todo imposible explicar en la actualidad mirar este asunto desde la perspectiva acomódica o de una perspectiva distante o fría, es prácticamente un error. Este problema nos afecta a todos por el simple hecho de que todos somos seres humanos y tal como el poeta latino Terencio menciona, y lo cito: soy hombre y ninguna cosa me es ajena, pero sin embargo esta realidad se practica y no debemos de dejarla indiferente. El aborto es y seguirá siendo esa grave disyuntiva capaz de remover nuestros valores como personas humanas que están fundamentados en nuestra alma. Bueno, ahora entraremos un poco a la sociedad abortista. La sociedad abortista, según los estudios sociológicos, confirman que cuando se legaliza el aborto en un país, este número de abortos no tiende a disminuir, sino que a lo contrario, a aumentar. Y lo podemos encontrar en los informes presentados en España por el Departamento de Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El estudio titulado La fecundidad joven y adolescente en España, que afirma que desde que se despenalizó el aborto en 1978, en Cataluña la tasa de embarazos no ha disminuido, sino que se ha presentado un aumento notoriamente, pero mientras que la fecundidad ha disminuido a la mitad. Como podemos mencionar en tal informe, menciona que desde 1978 se catalogaron que quedaron embarazadas en Cataluña 10,91 de cada 1.000 adolescentes, que todas estas adolescentes dieron a luz en ese mismo año. Pero es importante recalcar que en el año 1994 los embarazos se mantuvieron casi en la misma cifra, con la única diferencia de que se reducieron o que aplicaron la mitad de estas jóvenes al aborto. Es decir, que el 42% de los 9.400 abortos que se practican en Cataluña prácticamente son adolescentes menores de 25 años. Que esto ha demostrado que la práctica no solo ha aumentado, sino que se ve además como un fenómeno primordialmente adolescente en España. Ok, también podemos ver que la sociedad abortista la podemos destacar, que supuestamente menciona que ha tenido progresos en la medicina para lo que sería disminuir los riesgos en este tipo de tratamientos, pero es todo lo contrario. También podemos ver que a partir de estos datos se puede analizar y observar que el aborto desde hace tiempo se practica fuertemente y se critica fuertemente también, y puesta en duda si es algo éticamente correcto o no. Sin embargo, los diferentes grupos de revolución sexual han tomado esta práctica como algo correcto, y en diferentes países se ha legalizado, como lo es en el occidente y en Estados Unidos. Esto se ha convertido más en una forma de reducir la población, también en una fuente comercial, matando a bebés inocentes. Bueno, para entrar a la verdadera definición del aborto, es importante recalcar que el aborto normalmente se define como la interrupción del proceso de embarazo de una mujer cuando el feto todavía no es viable, es decir, en su desarrollo, en el cual no puede sobrevivir fuera del útero materno. Tal etapa se sabe que es antes de los 7 meses. Bueno, esta definición ha sido fuertemente criticada por el término viable, ya que este término le quita la importancia moral que tiene el aborto, y es bastante ilógico hablar sobre la viabilidad o no viabilidad del feto, ya que en esto estaríamos cayendo como en un acto casi discriminatorio de estar discutiendo que si el feto tiene una existencia, ya que se puede observar a través de diferentes procesos. Bueno, y a partir de esto se crea un concepto sobre el aborto más apegado a la realidad objetiva, y lo cito: el aborto es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada
directa y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos a partir del momento preciso de la concepción, sea vaciando expresamente la matriz, sea impidiendo la anidación del óvulo femenino por el espermatozoide masculino. Y este concepto se le atribuye a Velázquez en 1996. Bueno, para seguir hablando sobre el aborto, gracias al libro de la bioética cristiana de Antonio Cruz, podemos ver 4 tipos de abortos, pero es importante recalcar que existen el aborto natural o espontáneo, que es cuando el feto trae una malformación y que no hay ninguna intervención del ser humano, pero está el aborto provocado, que es el que realiza el ser humano con forma consciente y la clara intención de acabar con la vida del neonato. Y de este aborto podemos sacar 4 tipos, uno que es el terapéutico, el eugenésico, el criminológico y el psicosocial. Bueno, el aborto terapéutico es aquel que es recomendado por la medicina, ya que el feto pone en peligro la vida de la mujer. Eh, Anteriormente, se parecía en las mujeres que tenían tuberculosis pulmonar o graves cardiopatías, pero gracias a los avances en la medicina, esto se ha logrado superar prácticamente. También tenemos el aborto eugénico o eugenésico, que es aquel cuando se evidencia de forma real que el embrión o feto sufre de malformaciones o anomalías congénitas, que ya ha sido motivo del diagnóstico prenatal o de los diferentes métodos que existen para determinar el estado del neonato. Bueno, también está el aborto criminológico, humanitario o ético, que es el que se habla cuando se quiere abortar por las causas de que las acciones que han llevado al aborto han sido unas acciones violentas o delictivas, como lo puede ser una violación o un incesto, que normalmente eh, el porcentaje de que una mujer quede embarazada por este tipo de acciones es del 1%. También está el aborto psicosocial, que es el que normalmente se aplica alrededor del mundo. Es el que más se practica y más que todo es por motivos psicológicos o de carácter social, como puede ser diferentes motivos, como lo es problemas psíquicos en la mujer, economía precaria, viviendas pequeñas e inadecuadas, elevado número de hijos, mujeres solteras que no desean enfrentarse al rechazo social, etcétera. Bueno, este aborto, como lo veníamos viendo, es aquel de carácter personal, es que por motivos personal de la mujer desea abortar. También es importante recalcar el aborto en los pueblos de la Biblia. Bueno, tenemos entendido de que en las Sagradas Escrituras no existe una forma directa que aborde el aborto, pero más que todo lo podemos ver de una forma no tan directa, pero que lo expresa en Éxodo 21, 22 y 23, que vemos que impone un castigo a quien daña a una mujer y esto provoque la pérdida del bebé. Pero esta parte ha sacado muchos argumentos y que los grupos abortistas han sacado para prácticamente como una licencia bíblica para justificar esta acción, porque dicen que Dios no ve al ser humano, al no nato como un ser humano como tal, y que por eso no impone una pena así como la que era de la ley de Talión, que era diente por diente, ojo por ojo, vida por vida, sino que es más que todo una pena económica. Pero aquí salen también los teólogos con sus argumentos, dicen que es importante analizar el contexto en el que se relacionaban las leyes hebreas, ya que en ese contexto era más que todo reparar el daño, no imponer una pena al culpable. Pero es importante resaltar de que la Biblia sí muestra más que todo como una flexibilidad hacia el aborto, pero sin embargo, a lo largo de las Sagradas Escrituras podemos ver de que la vida siempre se considera como el bien máximo y la muerte como un castigo o lo peor de los males. Las Sagradas Escrituras consideran a los niños como una bendición y no como un obstáculo. A continuación, mi compañera Dayana Michel continuará hablando de esto. En el Nuevo Testamento, por el
Al contrario, se vuelve la acción de matar. Los homicidios que contaminan el alma, igual que los malos pensamientos y todo lo que ofende a Dios. Jesús nos recuerda los 10 mandamientos de la ley de Dios, comenzando por el de no matar. También nos recalca que el evangelista Mateo refiere el horrible infanticidio cometido por Herodes y lo plantea como un ejemplo negativo. La predicación de Jesús insistirá en que el reino de Dios pertenece a los niños, que para poder entrar a él hay que hacerse como uno de ellos, que los misterios a los niños, los hombres sabios son revelados a los niños y que de la boca de los bebés, de los niños que maman, salen las mejores alabanzas, aquellas que agradan a Dios. Judíos y cristianos primitivos frente al aborto. Si una mujer se encontraba con dolores de parto muy fuertes, se le cortaba el niño dentro de Eso se trata efectivamente de lo que hoy se conoce como aborto terapéutico para salvar la vida de la madre gestante en el caso de complicación. En el pueblo hebreo, la vida de la mujer tenía prioridad sobre la del feto y cuando éste no se hubiera nacido aún. El aborto comenzó a hacerse practicado por los judíos durante la época de Filón y Josefo, debido sobre todo a la asimilación de costumbres procedentes del mundo griego. Uno de los documentos más antiguos que conocen de la literatura cristiana primitiva, aparte de los libros del Nuevo Testamento, se recoge las siguientes normas: matarás a los jóvenes, no harás ni practicará la magia ni la hechicería, no matarás al hijo en el seno de su madre, ni quitarás la vida al recién nacido. Gracias. A continuación, mi compañera les hablará un poco sobre la perspectiva de la ética sobre el aborto. El aborto según la ética cristiana. Algunos puntos de vista de las iglesias con respecto al aborto. Una de ellas es la Convención Bautista Americana. Ellos nos dicen, nosotros como bautistas americanos urgimos que se pongan en vigor una legislación que tenga en cuenta que la terminación del aborto antes de las 12 semanas, esto quiere decir el primer trimestre, depende de la petición del individuo o individuos, al mismo tiempo que se ha de considerar que el aborto como un procedimiento médico electivo gobernados por las leyes que se regulan según la práctica médica. Sin embargo, no quiere decir que ellos estén de acuerdo con que se practique, pero sí si esto conlleva a una muerte de la madre o ya sería del feto. En España, por ejemplo, las iglesias evangélicas siguen condenando mayoritariamente el aborto, tal como se desprende de las siguientes palabras por José Segura. La conciencia cristiana evangélica, coincidiendo en este punto con la Iglesia Católica, condena el aborto como un medio de control de natalidad. Acá podemos ver 3 puntos de vista diferentes en cuanto a algunas iglesias y todas tienen algo en claro. El aborto no es la solución. Debemos acabar con la vida. No tenemos libertad de hacerlo. A pesar que nos lleve a un mal recuerdo, caso contrario, cuando se está en riesgo la vida de la madre y el feto, se lleve a analizar la orden clínica que ha dicho el médico. No toda acción inmoral que algunas sociedades permitan legalmente se practique. Por ejemplo, la prostitución, el uso de ciertas drogas o el mismo aborto, no significa que tales actos sean ilícitos desde el punto de vista ético. Cuando una sociedad democrática y plural como la nuestra, la ley tolera determinadas conductas que desde el punto de vista moral pueden resultar claramente deshonestas por muchos ciudadanos. Sin embargo, debemos ser conscientes que conviene tener presente que despenalizar no es lo mismo que legalizar. La ley civil despenaliza el aborto cuando no lo castiga o penaliza, aunque se siga considerando
como un delito que no tiene protección legal, de ahí que su práctica tenga que hacerse en clínicas privadas y mediante presupuestos privados. Por el contrario, la interrupción del embarazo se legalizará cuando se le quite el carácter de delito e empezará, por tanto, a tener el derecho de ser protegido por una ley. En este caso, el aborto quedaría de alguna manera socializado y el Estado incurriría con los gastos de ello. Es difícil de asimilar en la ética cristiana que algunos países o sociedades lleguen a realizar estas prácticas abortivas. Con ello llegaríamos a pensar o a admitir que estas prácticas abortivas son un acto aceptable ante las personas y asumiríamos que es aceptable ante la ley y la ética cristiana. Debemos de tener en cuenta que el aborto en líneas generales puede ser visto como un mal desde el punto de vista ético y un delito desde la perspectiva jurídica e incluso un pecado por la conciencia religiosa. Esto para llevarnos a reflexionar estos tres aspectos diferentes que no conviene confundir. Sin embargo, debemos ser claros. En los países que esto es legal, las mujeres no corren ningún riesgo de morir. Sin embargo, el feto, pues sí, no se llega a una vida. Debemos de recordar que el primer mandamiento de la ley de Dios nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el momento que llevamos una vida, debemos amarnos nosotras mismas como mujeres y amar al hijo que llevamos dentro, a pesar de cualquier cosa sucedido. También tenemos el quinto mandamiento de la ley de Dios, que es tan claro que nos dice, no matarás. El hecho de que el aborto esté amparado por la legislación no quita o añade nada de moralidad. Lo que es inmoral para la conciencia lo sigue siendo incluso aunque la ley no lo prohíba ni lo sancione. A continuación, mi compañera Karen seguirá hablando del tema. Los argumentos utilitaristas. La ética utilitarista sostiene que la bondad o la moral de las acciones humanas depende de los resultados de la misma. Si un acto es bueno, las consecuencias serán buenas. Si un acto es malo, las consecuencias son malas. Pero por lo general, los resultados de las acciones no suelen ser tan evidentes, sino que estos pueden ser en partes buenos y en partes malos. De manera que la teoría utilitarista habría que preferir siempre aquella acción que genera la mayor parte de bien, para las personas la cantidad mayor de bien. Entonces, después de esto surgen dos preguntas. ¿Qué se considera como el bien mayor? ¿Y para quién es este bien? ¿Para el que actúa o también para los demás? El utilitarismo responde que la primera pregunta, afirmando que el bien es el placer y la ausencia del dolor. Mientras que la segunda dice que hay que buscar siempre el bien mayor para la mayor cantidad de personas, para el número mayor de personas. La ética de la situación protestante de Kant dice que Kant rechazó la idea utilitarista de los actos humanos que adquieren su calidad moral por las consecuencias que se debían de ellos. Se dio cuenta que admitir que el utilitarismo equivalía a despenalizar al ser humano, ya que si todo depende de las consecuencias de los actos, entonces la libertad y la moral serían de todo imposible. Nunca se estaría en condiciones de saber si actúa bien o mal, puesto que no se puede conocer todas las consecuencias de los actos. Por tanto, era posible tampoco elegir con libertad. Por el contrario, Kant creía que la conducta moral correcta es aquella que obra con el fin correcto, que busca hacer el bien, con el fin de hacer el bien. Lo que es importante son las intenciones que brotan de la conciencia. Las acciones son buenas y surgen de una buena voluntad que desea hacer lo que es bueno y lo que se debe hacer. Los cristianos se caracterizan por su respeto a la vida,
aún no nacidas, precisamente en medio de un mundo que solía practicar habitualmente el aborto e incluso el infanticidio. El mensaje de Jesús acerca de los enemigos, el no dar respuestas a la violencia con la misma violencia, el no pagar mal por mal, la convicción de que no se vence el mal por mal, sino que con el bien. Estar en contra del aborto no es solo fomentar un cambio de mentalidad frente a la madre soltera, sino que es también promover una mejor educación sexual para los niños, multiplicar los centros de ayuda psicológica, espiritual, jurídica y económica para las mujeres que atraviesan por esta difícil situación, facilitar también la adopción de los bebés tanto a parejas que lo deseen. Lo importante no es condenar teóricamente la interrupción voluntaria del embarazo, sino entender y difundir el Evangelio de Cristo para que la triste realidad del aborto deje de tener cabida en nuestro mundo. Gracias. Les hablaré un poco sobre el aborto en el sistema jurídico de El Salvador. En el artículo 2 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y a la posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de ellos mismos. En este primer inciso del artículo 2 de la Constitución salvadoreña es tan preciso en hacer saber que toda persona tiene derecho a vivir y a no ser violentada y que a otra persona decida terminar con la vida de ella misma en el momento de la concepción o en cualquier momento después de nacido. En el Código Penal regula todo aquello que afecta a la dignidad humana y todo lo que se trate sobre el aborto, ya sea cualquier tipo, no dejando nacer a la persona y violentando la vida de éste. Se le trata con la pena que establezcan dichos artículos y recaerá todo el peso de la ley a la persona que practique dicho acto. El artículo 2 del Código Penal nos habla sobre el principio de la dignidad humana. La persona es el origen y el fin de la actividad, de la vida y el Estado, según el artículo 1 de la Constitución. En este mismo Código Penal podemos ver un apartado sobre el aborto de los delitos relativos a la vida del ser humano en formación al aborto consentido y propio. En el artículo 133 nos habla el que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. También tenemos el aborto sin consentimiento. ¿Qué nos dice este en el artículo 134? El que provocare un aborto sin consentimiento de la mujer será sancionado con prisión de 4 a 10 años. En la misma pena incurrirá el que practique el aborto de la mujer habiendo logrado su consentimiento mediante la violencia o el engaño. Se trata de un aborto cometido dolosamente por persona distinta de la embarazada y sin consentimiento de ella o con consentimiento del inválido. También tenemos en el artículo 135 el aborto agravado, también tenemos en el 136 inducción o ayuda en el aborto y también tenemos en el artículo 137 aborto culposo. El que culposamente provocare un aborto será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada y la tentativa de esta para causar su aborto no serán punibles. Se trata de un aborto cometido imprudentemente por persona distinta a la embarazada. De modo que a la vista de la mención final, sujeto activo solo puede ser alguien distinto de la embarazada. No habiendo especialidad al respecto a las normas generales de imprudencia, no se recoge agravación por imprudencia profesional. Todos esos artículos nos hacen llevar
que es tanto nuestra Constitución como nuestra fe cristiana, nos dice que no es lo correcto ni moralmente, ni cristianamente, ni ante la ley practicar un aborto. También debemos de tener en cuenta todo lo psicológico que percutirá en nuestra vida, lo que nos llevará a no poder estar bien con nosotras mismas por haber matado a una persona que no se vale de sí misma, ni siquiera haber conocido el mundo. Uno de nuestros compañeros nos dará una breve conclusión sobre nuestro tema. Ok, a forma de conclusión, de manera de conclusión, podemos llegar de que la ética cristiana busca definir la gravedad con la que el aborto está relacionado en la sociedad. El aborto, más que todo, busca resaltar esa gravedad del aborto provocado, que es el que elimina directamente al feto sin ningún problema. La ética cristiana vemos que condena a este tipo de prácticas como algo incorrecto, como algo erróneo, y aunque la misma ciencia, no solo la ética, sino que la misma ciencia nos dice que el feto es un ser humano, y esto lo dice desde el momento de la concepción, que el momento de la concepción es cuando el espermatozoide se une con el óvulo femenino. Ahí empieza el proceso de vida. Es importante recalcar también que para concluir es necesario decir de que Dios nos ha dado la vida y Él es el único que nos la puede quitar. El interrumpir el embarazo a una persona estaríamos violentando el derecho a la vida e incluso estaríamos faltando al quinto mandamiento, que es no matarás. En pocas palabras, las Sagradas Escrituras buscan, y la percepción de la ética cristiana, lo que buscan es buscan resaltar esa importancia del feto como un ser humano. Lo importante es de que toda la vida es importante, y al cortar la vida de un feto estaríamos violentando nuestras mismas percepciones cristianas y en nuestra misma legislación salvadoreña, porque sabemos que nuestra legislación salvadoreña prohíbe la práctica del aborto, como lo menciona nuestro código penal, como ya lo hemos mencionado. Así que esta sería nuestra breve